Damos la bienvenida a José Valencia, canciller de la República. Señor canciller, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, mucho gusto de saludarla a usted y a los amigos televidentes de Teleamazonas. Canciller, se anunció la decisión de suspender por ahora los vuelos llamados humanitarios para traer a los ecuatorianos que están varados en distintos aeropuertos o ciudades en el mundo. Explíquenos cuál es la razón de esta decisión. Bueno, la razón ha sido expuesta con claridad por el Comité de Operaciones de la Emergencia. El momento en que los ministerios que estamos concernidos, que tenemos que ver con la aplicación de esta disposición de la alta autoridad, constatamos que en distintas fases, en distintos momentos, pero sobre todo durante el cumplimiento de la cuarentena en los hoteles, no había el adecuado seguimiento debido a la indisciplina de un número importante de las personas que estaban alojadas en estos hoteles. Decidimos tomar una decisión que no puede ser otra que una decisión responsable en este caso. La decisión responsable porque están en juego la vida de mucha gente, en primer lugar la familia o con quienes estas personas que salen antes de cumplir la cuarentena están en contacto, y luego por supuesto de la sociedad en su conjunto, de todas las personas que pueden indirectamente verse o directamente incluso verse afectadas por esta situación, por una transmisión de alguien que no sigue la cuarentena y eventualmente puede haber sido positivo, dado positivo en el test de la enfermedad. Eso es lo que llevó a tomar esa decisión y no podía ser de otra manera, como le digo, por todas esas consideraciones. ¿Cuándo se pueden reanudar los vuelos? Vamos a reorganizar el mecanismo, estamos tratando de en cada punto llegar a las personas. Yo decía en algún mensaje que no podemos poner un guardia, a alguien que cuide a cada quien, pero tenemos que ver las formas para que ese cuidado, esa especial atención que se debe prestar a la cuarentena se cumpla, y se cumpla al 100%, nada menos de 100%, esto es lo óptimo. Así es, esa responsabilidad debe ser de cada uno de los ciudadanos que deberían estar conscientes de la durísima situación que estamos viviendo en el país. Pero, canciller, ¿eso quiere decir que de las personas que han venido, usted podría confirmar que, no sé, un número importante o no sé qué número de personas dio positivo y a pesar de ello pues se portaron indisciplinados, salieron del encierro? Debemos esperar que la cuarentena se cumpla para determinar el estado de salud de las personas. Como sabemos bien ahora, ninguno de nosotros era antes experto en esto, porque todo lo que se refiere a esta pandemia, al coronavirus, estamos aprendiendo sobre la marcha, nosotros en el Ecuador, en otros países. Digo, las personas pueden estar asintomáticas y sin embargo ser portadoras de esta enfermedad. ¿Cuál es la única manera de determinar que una persona no tiene ningún riesgo para sí misma y para otras personas? Es esperar que pasen los 14 días de incubación de la enfermedad. Si no ha desarrollado tras esos 14 días y se le administra un test, porque puede haber portadores pasivos, y efectivamente se encuentra que está libre de esta enfermedad, entonces el asunto ha sido superado. No hay otra manera actualmente, con los conocimientos científicos de la humanidad, de determinar qué es lo que está pasando con un individuo. Eso tenemos que ser muy claros, se debe seguir. Es la mejor manera de protegernos entre todos nosotros. Quien hace la cuarentena no lo está haciendo por sí solo, está haciendo también por su gente, por sus familiares, por sus amigos, por sus allegados y también por la sociedad, por la ciudadanía en su conjunto. Vamos del otro lado, canciller, para exponerle un poco de las situaciones que han descrito algunas de las personas que están en esos hoteles o que esperan afuera del país. Los que están en los hoteles, que hay hoteles que les están costando mucho, 50, 60, 70, 80 dólares diarios. Hay otros que están en hoteles más baratos, pero eso realmente hay que reconocer que si bien yo no encuentro una razón para ser indisciplinado porque la salud propia y de los demás está primero, pero sí resulta duro venir de fuera y tener que aquí pagar un hotel. ¿Qué podría responder allí? No tenemos una solución alternativa. Lamentablemente el Estado ecuatoriano no cuenta con recursos, por ejemplo, para costear ese tipo de gastos, porque todo el dinero está dirigido ahora a atender a los hospitales, a las clínicas, a las enfermeras y enfermeros y a los médicos. Lo que sí hemos buscado hacer, porque entendemos la situación, no es que nosotros estemos aislados del mundo, es en primer lugar apelar, llamar, combinar incluso a esos hoteles o a los hoteles que más
están cobrando a las personas en cuarentena que rebajen esos costos. Son empresas privadas, no les podríamos en este momento imponer algo, pero sí hemos tenido una buena respuesta. Un hotel, por ejemplo, bajó casi un 50% su tarifa y queremos que todos los demás hagan lo propio, por un lado. Por otro lado, quisiéramos que den facilidades de pago, o sea, a través de diferimiento de pagos en tarjetas, o el mismo hotel que les otorgue una suerte de pago a plazos, algo por el estilo. También estamos gestionando eso. Por último, también tengo que notar que ese problema con hoteles caros es con una parte de las personas que han llegado, ¿no? La mayor parte de las personas están en hoteles mucho más económicos, más económicos que los anteriores. Estas son las personas que no se han quejado, que no han dicho estoy pagando mucho, ¿no? Lamentablemente, por la disponibilidad de cuartos adecuados para las necesidades de una cuarentena, no podemos enviar a cualquier sitio a las personas que están ahí. Debe haber ciertos estándares básicos que eso determina las autoridades sanitarias. Digo, lamentablemente no podemos ampliar y buscar alojarlos en cualquier sitio. Tienen que ser en sitios determinados que sigan esos estándares. Pero, señor canciller, estamos en estado de excepción y el estado de excepción realmente le da al Estado, al gobierno en este caso, ciertas posibilidades especiales y temporales debido a la emergencia. En otros países he oído, por ejemplo, que en Colombia se les ordenó a todos los fabricantes de mascarillas que mascarilla que fabriquen se la tienen que vender al Estado. No se la pueden vender absolutamente a nadie en particular, ni a ningún otro país. Aquí también no se podría aplicar esa misma, digamos, fuerza en el pedido de que estamos en estado de excepción, viene gente de fuera realmente gastada porque algunos han pasado algunos días y semanas en algunos casos en los aeropuertos y en otros países gastando mucho dinero. Es hora de arrimar el hombro. Yo la verdad no esperaría que se tenga que aplicar un estado de excepción o que se tenga que aplicar un pedido ya un poco más de fuerza, si le puede decir así. Debería haber la colaboración de los dueños de esos hoteles que en este momento están vacíos, es decir, no están perdiendo absolutamente un centavo y podrían colaborar. Pero ya que no se manifiestan en ese sentido, el Estado sí les podría pedir que pongan a disposición esos hoteles para atender parte de esta emergencia que es esta. Las disposiciones legales son distintas de un país a otro. Nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro del marco legal. Esa combinación que estamos haciendo, ese requerimiento, va de la mano de lo que podemos hacer en ese marco legal. Si hubiera otras disposiciones, actuaríamos de otra manera. También esas disposiciones van de la mano dependiendo de qué sector, de qué asunto se trate, ¿no? Recordemos que el Ecuador tomó una decisión, no digamos igual, pero análoga a la colombiana. Nosotros hemos prohibido la exportación, la salida del país de, por ejemplo, mascarillas, de este tipo de insumos médicos que se requieren en los hospitales. En eso creo que estamos orientados todos en la misma dirección. El marco legal que opera es el que determina lo que nosotros podemos hacer. Y créame que todo lo que podamos hacer dentro del marco legal vamos a llevarlo adelante. No vamos a dejar de lado ninguna cosa, tanto para las medidas que están en curso, cuanto nuevas medidas que se vengan o que puedan venir más adelante. Si me permite entonces, señor canciller, simplemente reconociendo el esfuerzo que se está haciendo, pero hacer un llamado a los dueños de los hoteles. Sabemos que en este momento están viviendo momentos muy duros y de angustia frente al futuro del sector turístico del país, pero en este momento esos hoteles están vacíos. La verdad, rebajar un 50% de una tarifa quizás todavía es insuficiente. Del hombro y del granito de arena que podamos poner cada uno depende que podamos ayudar a combatir efectivamente esta enfermedad. Pedido mío, señor canciller, mil disculpas. No, yo me uno plenamente a su pedido. Es de hecho el mensaje que estamos haciendo llegar a ellos, así que 100% atrás de su planteamiento. Canciller, en otro, digamos, referente al mismo tema y una preocupación que circula en redes sociales y en WhatsApp, una preocupante situación, y es que quisiéramos saber qué pasó con el vuelo de United que llegó de Houston. En plena orden del gobierno nacional de que los aeropuertos estaban cerrados y no podía entrar ningún pasajero. Sin embargo, ese avión llegó con 12 pasajeros de la ciudad de Houston. Fuera de eso, y quisiera que usted me confirme si esto es verdad o no, que 11 de esos 12 pasajeros dieron positivo en el COVID. ¿Qué pasó con ese vuelo? ¿Cómo lograron llegar? ¿Cómo se subieron a ese avión? ¿Cómo la aerolínea los trajo? ¿Nos puede contar algún detalle? Estamos investigando lo que ocurrió.
Hemos pedido un informe a nuestra cónsul en Houston. Ella nos ha dicho que el consulado no tuvo nada que ver al respecto. Fueron ciudadanos que aprovecharon de un momento muy particular, porque todavía no entraba en vigor el protocolo, pero ya se sabía que el protocolo iba a venir. Entonces creemos que ellos de alguna manera lograron persuadir a la compañía para que les permita abordar. La compañía aérea responderá también esto ante las instancias de la aviación civil ecuatoriana por esta situación, porque es una situación irregular. Claro que hay un periodo entre que se anuncia y entra en vigor una medida, pero se supone que todos tenemos que conocer la ley, especialmente si en este caso compete al respectivo sector de la industria, al sector de la aeronáutica. Las personas llegaron al Ecuador, efectivamente. Fue una sorpresa para todos, porque pensábamos que la ley entraba en vigor, o el protocolo, entraba en vigor en unas horas más, pero estaban ellos aquí. Entonces, mientras ellos llegaban y se tomaba una decisión acerca de cómo proceder al respecto, no se les puede sacar del país, por cierto, imposible, son ecuatorianos, no teníamos que encontrar un modus operandi que todavía no estaba listo. Entonces, hubo un debate entre las autoridades para ver cómo podíamos avanzar, proceder, incluso no teníamos gente que les reciba físicamente, ¿no? Aquí un pequeño paréntesis, si me permite, Janet. Empezaron enseguida en las redes sociales a decir que poco más o menos el Ecuador estaba tratándonos mal y nos iba a sacar, y todo eso absolutamente falso, parte de las fake news, parte de las noticias falsas que circulan con respecto a la acción del Estado por gente interesada y políticamente motivada. Vuelvo a lo que le estaba comentando. Se recibió a estas personas, se articuló hasta qué hotel, a dónde iban a estar internadas. Como llegaban de esa manera irregular, se les practicó ese instante de urgencia una prueba de coronavirus y el resultado es tal cual usted menciona. 11 de las 12 personas estaban contaminadas. Una lástima por ellas, ciertamente, pero solo imaginémonos el gran riesgo que hubiera supuesto para el país que simplemente llegan y salen a la calle o se van a sus casas con sus familias. Esta situación se hubiera multiplicado por 10, por 20, no sabemos por cuántos. Ya sabemos el importante poder de transmisión, de expansión que tiene el coronavirus. Era un gran riesgo biológico en general el que nos estaba llegando a nosotros. En este momento están bajo observación de las autoridades de salud pública, de médicos, enfermeras, están en un sitio cumpliendo su cuarentena. Si presentan síntomas específicos, de eso ya tratarán los médicos de acuerdo a los procedimientos que tienen establecidos. Ese fue el incidente, estimada Janet, y un llamado de atención, por supuesto, a la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades, de actuar, de entrar donde se debe entrar, de cumplir la cuarentena oficialmente y remitirse o recibir aquellas recomendaciones y disposiciones de los médicos especialistas en este caso. Estamos en manos de los médicos en última instancia. Debido a esta decisión, de alguna manera pensando solo en la situación personal de que necesito regresar al país, no quiero estar en el hotel, no puedo pagar el hotel, situaciones que se pueden comprender ya en manera particular, pero por no pensar en que no son los únicos que tienen un problema y quizá no son los únicos que tienen el principal problema. Los que tienen el principal problema en este momento son las personas que están portando el virus, que necesitan atención médica, que necesitan la atención de las autoridades y la concentración de los recursos en ellos. Entonces, un llamado a las personas que en este momento están viviendo una difícil situación, cierto es, encerrados en hoteles que los tienen que pagar o fuera del país, pero en este momento lamentablemente no son el centro del problema, no son las principales víctimas. Las principales víctimas las estamos viendo en dónde están. Ahora están en la ciudad de Guayaquil, están en el resto del país también y están muriendo, y es allí en donde tiene que estar nuestro mayor esfuerzo y atención. Pero canciller, debido a esta que lamentablemente justos pagan por pecadores, pero afuera hay mucha gente que está durmiendo en los hospitales, hay gente que ya el bolsillo realmente no le da más, y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo a nivel de coordinación con los distintos consulados para poder atender esas necesidades? Es decir, si bien estamos viviendo esta emergencia y aquí está el centro del problema, no podemos dejarlos abandonados. Habíamos conversado, canciller, de la posibilidad, por ejemplo, de conversar con las tarjetas de crédito, con los bancos, para que les puedan ampliar cupos y puedan tener por lo menos ese alivio de que pueden enfrentar este tiempo que tienen que quedarse afuera sin pensar en la angustia económica del día a día. Bueno, sí, aparte de esta
de esas medidas que hemos nosotros también buscado propiciar. Quiero mencionarle que en varias embajadas y consulados hemos tratado de hallar la manera en que puedan alojarse. Hay sitios en otras partes del mundo que alojan personas que están en una necesidad muy particular. No es sencillo, en casi todo el mundo hay dificultades de movimiento, de movilización, etcétera, pero al menos estamos buscando esa manera. No podemos costear tampoco la estadía de esas personas de afuera, pero al menos estamos dando esa idea. Otra posibilidad que les hemos planteado, hay estos préstamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Seguro, ha establecido unos préstamos quirografarios especiales para esta situación, que se otorgan a partir de, me parece que hasta $2.500, que se deben inscribir y generar y gestionar en línea solamente, no se requiere la presencia de las personas, que además se empieza a pagar recién en julio de este año y con un interés bajo. Eso se puede aplicar también para aquellos que puedan desde el exterior, y luego pues el dinero que se deposita en su cuenta bancaria en el Ecuador se puede retirar por tarjeta de cajero automático fuera, o se le puede hacer una transferencia. Son ideas que estamos lanzando, estamos generando este tipo de sugerencias. No hay una solución perfecta. En esto de la lucha contra el coronavirus, una enfermedad que no conocíamos ni siquiera su nombre hace 3 o 4 meses, tenemos que todos buscar la manera de improvisar y de hacerlo de una manera que vamos a saber que no es la más efectiva, ideal, y que a 100% vaya a contentar a todo el mundo por poner estos términos. Son medidas que se adoptan, difíciles para todos. Algunos tienen una carga muy particular, pero tenemos que estar muy concentrados en la perspectiva de país. ¿Y qué buscamos en este momento? La perspectiva de país, y lo que buscamos es precautelar la salud de la mayor parte de los 17 millones de ecuatorianos. Concentrarnos en esos sitios donde la emergencia es mayor, provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. Tenemos que trabajar, y dentro de esos sitios de mayor concentración, hacer un adicional esfuerzo por concentrar los esfuerzos de todo el Estado y la sociedad en apoyar al sistema hospitalario, al sistema de salud pública, a las personas que están laborando ahí bajo condiciones de gran presión. No es solo cuestión del Ecuador, así pasa en todo el mundo, en Europa, en Norteamérica. Esta es la estrategia que tenemos que seguir los estados, y tenemos que persistir, porque es la única manera que al cabo de las semanas nos pueda dar ya un respiro, y ojalá dentro de poco un grado óptimo o superior de normalidad al que, bueno, ahora no estamos viendo la normalidad, pero que reganemos algo de esa normalidad que teníamos antes. Ojalá. Y en ese sentido, y ya concentrados con esta última pregunta en el tema de la emergencia, la Cancillería juega un papel importante para el contacto con los países que en este momento están fabricando pruebas rápidas, medicina, y lo que se necesita, otros implementos, respiradores, por ejemplo, que entiendo que se tienen que traer de fuera, o no sé si usted me confirma si encontraron personas que los fabriquen aquí, pero la Cancillería juega un papel importante en esos contactos. ¿Qué nos podría decir usted? Necesitamos las pruebas rápidas urgentes, ya se está poniendo dinero de parte de la empresa privada también, entonces ya empiezan a fluir los recursos. Ahora necesitamos los contactos para poder traer eso prioritariamente hacia nuestro país, porque el mundo entero está comprando en este momento. Sí, usted lo ha dicho bien, hay una gran demanda mundial de reactivos, de equipos, de medicinas para la recuperación de las personas que tienen coronavirus. Los precios se han disparado, y a veces no solamente los precios, sino es difícil llegar o conseguir de inmediato una orden. Le ponen, por así decirlo, en lista de espera al Ecuador y a otros países. Nosotros en esto brindamos un apoyo en lo que concierne, en lo que es factible, a través de los contactos de gobierno a gobierno para apoyar estas adquisiciones. Muchas de las adquisiciones son adquisiciones que se hacen a empresas privadas, a empresas sobre las cuales el gobierno no les puede decir, pues, véndale a tal país, a tal otro. Ellos tienen su propia política de mercadeo. Pero el gobierno sí puede ayudarnos en ciertas circunstancias para que esas adquisiciones se aceleren, al menos, ¿no? Estamos trabajando con varios países de todas partes del mundo. El Ecuador no se ha comprometido solamente con una tecnología, por ejemplo, de tests. Tenemos test europeos, test del Asia, es el punto central de distintos países además. En cuanto a material y equipos, eso básicamente tenemos que buscarlos de China, que es el mayor productor mundial de estos equipos que usted ha mencionado.
Y en eso nuestra labor, la de la Cancillería, es una labor 100%, como decía hace un momento, de apoyo y de apoyo total a las autoridades de salud pública. Ellos saben exactamente qué tipo de test se requiere, qué tipo de medicamentos, qué tipo de equipos. Estamos trabajando en esto. También estamos apoyando la donación o las donaciones que se hacen hacia nuestro país. Hay una respuesta importante de la comunidad internacional. Es una respuesta que quisiéramos que se incremente. Muchos de ellos, los países, nos dicen, miren, tenemos que también esta torta, por así decirlo, repartirlo entre varias gente, varios países que nos está requiriendo. Pero hacemos las gestiones porque el Ecuador necesita de manera urgente, por ejemplo, ciertos equipos y ciertos equipamientos que no pueden esperar a que sean fabricados, que sean en el futuro producidos por las industrias, por las compañías que usualmente los elaboran. ¿Nos puede mencionar algunos de los países que en este momento nos están dando esta ayuda humanitaria, si se le puede calificar de esa manera, a través de pues la canalización rápida de los implementos que necesitamos para enfrentar esta crisis? ¿Y qué otras cosas están donando? Muy brevemente, no quiero dejar ningún país afuera, pero tenemos un intercambio muy importante con China, hemos recibido donación de equipos, hemos tenido también videoconferencias, sea directamente entre las autoridades de salud locales para conocer estrategias y conocer en detalle el tratamiento de las personas. Hay, por ejemplo, un programa que se recibió también del sector privado, ¿no? Recibimos un programa que está aplicando el Seguro Social por ahora, que es magnífico, es único, de la firma Huawei, que permite, tras un escaneo de los pulmones de las personas, hacer una evaluación del riesgo que tiene esa persona según cómo se presenta el programa de esta radiografía. Es un programa muy avanzado que no sustituye al test, pero que es un gran apoyo a la hora, por ejemplo, de reconfirmar o, digamos, poner en espera un determinado diagnóstico. Hemos recibido también apoyo de firmas como Roche, que nos ha donado también equipos para procesar test de manera rápida. Lo propio de Corea, estamos redirigiendo incluso recursos de la cooperación. Menciono lo de Corea porque teníamos una asignación de recursos para otro tipo de actividades sociales y lo hemos redirigido para la adquisición de tests. Ya sabemos que Corea es muy exitoso en esto. Tenemos también con Corea una cooperación de cómo proceder, cómo hacer en términos técnicos, todo por videoconferencia, no cabe otra posibilidad. Apoyo también de países europeos, de España hemos recibido los protocolos, cómo ellos están procediendo allá en circunstancias también muy difíciles y muy presionantes, obviamente mucho más presionantes que las ecuatorianas, aunque ellos sí cuentan o ellos cuentan con recursos materiales, con un sistema de salud mucho más desarrollado que el nuestro. Están igual de desbordados, igual tienen los mismos problemas que aquí se presentan, pero estamos, digamos, expandiendo esa cooperación. Lamento no mencionar más al respecto porque la lista es larga de acciones de cooperación. Según veía ayer en una breve lista que habíamos sacado, que habíamos logrado, era más de 100, si no me equivoco, acciones de cooperación que vamos a seguir incrementando a futuro, aparte del apoyo a gestiones específicas del Ministerio de Autoridades de Salud. Muchísimas gracias, señor canciller, por esta entrevista y por darnos detalles de las situaciones que hemos debatido, principalmente sobre la situación de los ecuatorianos que todavía van a tener que quedarse en el exterior. Gracias, señor canciller, que tenga un buen día. Gracias también, buenos días.